Hola, buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga, es un gusto verlas. Continuamos con nuestra serie de los miércoles, Sabiduría para la vida diaria. El tema de hoy es el tema número 40. Ya van poquitos temas, vamos al principio, vamos agarrando vuelo. Y el tema de hoy se llama Di no al soborno. Dile a la persona que tienes a un lado, di no al soborno. Regrésasela también, dile, tú también, no te hagas. Acompáñenme con su Biblia a Proverbios 15:27. ¿Si trajeron su Biblia? Sí. Proverbios 15:27 y dice así la palabra del Señor. Dice, alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. Muy bien, acompáñenme a hacer una breve oración. Padre amado, gracias te damos, Señor. Con nuestro corazón agradecemos tus bendiciones, tu cuidado, tu amor, tu protección, tu ayuda, Señor, constante hacia nuestras vidas. Venimos en esta noche a ti, a adorarte, a bendecirte, Señor, y a que tú hables a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Que tú nos permitas escucharte a ti, escuchar tu voz, entender cuál es tu voluntad para nosotros y ponerla en práctica, Señor. No solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra y de tu voluntad. Disponemos nuestra atención, Señor, a lo que tú quieras hablarnos. Yo te ruego que me ayudes, que uses mi vida, que uses mi voz para poder transmitir tu palabra, Señor, conforme a tu voluntad. También ayuda a mis hermanos, Señor, a poderte escuchar a ti en medio de la enseñanza. Queremos adorarte, Señor, no solo con nuestra voz, sino también con nuestra atención hacia ti. Te damos gracias en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Pues ahí viene, ¿verdad? Di no al soborno. Muy bien. Pues la práctica del soborno es común en nuestros días, es algo que se ve con frecuencia en las noticias, en nuestra vida diaria incluso, en nuestro trabajo en la calle. Es algo que se ha vuelto una práctica común y es una evidencia clara de la corrupción moral que hay en la vida de la sociedad, en las personas. Es probable que tú lo hayas vivido de cerca, que te haya pasado o que le haya pasado a alguien que tú conoces. Yo cuando estudiaba en la preparatoria, hace como 4 o 5 años, cuando estudiaba en la prepa tenía yo un maestro, a lo mejor también les tocó un maestro de estos que cuando alguien reprobaba, lo pasaba si le dabas algo. Si le llevaban una botella, si le daban dinero, si le hacían algún favor, el maestro los pasaba, con 6, pero los pasaba. Y le decían, al maestro le decían el dálmata, por manchado. Y es que tenía vitiligo, tenía manchas en el cuerpo, en el rostro. Pero también era pues abusivo, ¿no? Abusaba de su posición y se dejaba sobornar. No sé si les pasó a ustedes en algún momento en su escuela, ¿no? O lo han vivido. ¿Han llegado ustedes a escuchar a hablar del caso Odebrecht? ¿El caso Odebrecht? ¿Sí? ¿No? ¿Con qué se come eso? Bueno, es un caso muy famoso, lo pueden buscar en internet, es una noticia que se dio a conocer hace varios años de una empresa brasileña. Odebrecht es una empresa brasileña que se fundó en 1944, que se dedica todavía a la construcción como actividad principal. De hecho, a causa de la corrupción que les encontraron, cambió su nombre. Pero bueno, esta empresa Odebrecht tuvo una investigación de parte del Departamento de Estados Unidos.
Y en el 2016 publicaron una investigación en la que se detallaba que esta empresa había realizado sobornos a presidentes de distintos países, expresidentes, funcionarios de gobierno de cerca de 12 países, por un valor de 788 millones de dólares. Sobornos por un valor de 788 millones de dólares a fin de obtener beneficios de contrataciones públicas. 788 millones de dólares. Entre 2010 y 2014, esta empresa pagó sobornos por más de 10 millones de dólares a funcionarios mexicanos para asegurar contratos de obra pública. Con estos sobornos, la empresa Odebrecht obtuvo beneficios de hasta 300% en contratos con Pemex y otras empresas de gobierno. Es muy sonado el caso del soborno que Odebrecht tuvo con el presidente de Pemex en ese momento, que era Emilio Lozoya. No sé si lo llegaron a escuchar en algún momento. Él fue presidente de Pemex durante el gobierno de Peña Nieto y fue señalado por 3 ejecutivos de Odebrecht durante la investigación. Fue señalado de recibir más de 10 millones de dólares como soborno. No fue algo que se realizó a escondidas, fue una investigación y lo señalaron los funcionarios de Odebrecht. Fue detenido esta persona, Emilio Lozoya, en España en el 2020. Estuvo preso de noviembre del 2021 a febrero del 2024 y actualmente al día de hoy está bajo arraigo domiciliario. Híjole, tiene consecuencias aceptar un soborno, ¿verdad? También en 2020 una empresa de energía llamada Vitol, una de las empresas más grandes del mundo, es una empresa holandesa, también reconoció que sobornó entre 2017 y 2020 a funcionarios de Pemex también. Pemex es una cosa espantosa, ¿no? Bueno, más bien los funcionarios. Y la empresa Vitol fue vetada por 3 años hasta 2023, cuando pagó 30 millones de dólares como medida reparatoria. En 2024, un operador de esta empresa, Javier Aguilar, se declaró culpable de haber sobornado a 2 funcionarios de Pemex por más de 600,000 dólares a fin de recibir información privilegiada. Y casos como estos, ustedes lo pueden ver continuamente, no solo en México, sino en distintos países, en todo el mundo. Es algo común, es una práctica común. No es algo raro la práctica del soborno. Proverbios 15:27, el mismo proverbio que leímos al principio, en la traducción lenguaje actual dice: el que siempre quiere tener más, hace daño a su familia. Pero el que no vende su honradez a cambio de dinero, tendrá una larga vida. Esta traducción lo expone de una forma muy clara también. ¿Y qué es el soborno? Bueno, una definición dice que el soborno es ofrecer dinero, servicios u otros objetos de valor para persuadir a una persona a realizar algo a cambio. Es diferente a una compraventa o un intercambio comercial, porque pues en una compraventa pues las 2 personas están de acuerdo y usualmente no dañas a alguien más o no es algo ilegal. En el caso del soborno, el propósito es conseguir objetivos o persuadir a alguien de que haga algo a tu favor, pero de manera ilegal o de manera inmoral, fuera de un orden. El soborno también se llama cohecho, coima, mordidas, propinas en secreto, cuotas de protección, gratificación y otros nombres, ¿no? Hay muchas leyes que consideran el soborno un delito.
Es un delito en leyes nacionales y también internacionales. Otra forma de definir el soborno es ofrecer algo a cambio para establecer un dominio corrupto, establecer intereses propios sin importar las consecuencias, sin importar los daños. Y esta palabra soborno tiene un origen latín que es curioso, del latín subornare, que significa proveer por debajo, es decir, a escondidas. Y el soborno es un acto de corrupción, es un acto completamente corrupto, no es algo bueno, es algo malo, porque se hace usualmente un mal uso de la autoridad para beneficiar a otras personas. Y en términos bíblicos, obviamente el soborno es una práctica que desagrada a Dios, es un pecado. El soborno, en términos más sencillos, es un pecado. El soborno es un pecado a los ojos de Dios. Y en el soborno intervienen pues tres partes. La persona que quiere hacer el soborno, el objeto o el medio con el que se hace el soborno y la persona que acepta ser sobornada. Pues para que haya un soborno se necesitan dos partes, el que quiere sobornar y el que acepta ser sobornado. Y cabe preguntarnos, ¿por qué alguien desearía sobornar? ¿Por qué alguien quisiera pues dar dinero usualmente para obtener un beneficio? ¿Por qué alguien quisiera sobornar? Pues entre varios motivos pudiera ser precisamente para obtener un beneficio que no pudiera obtener de manera lícita o de manera moral. Por ejemplo, cuando se hacen trámites burocráticos normalmente, ¿verdad? Pues dan una lana para agilizar el proceso. ¿Les ha tocado escuchar casos así? Alguien que quiere poner un negocio y tiene que hacer varios permisos y varios trámites y resulta que conoce a alguien que si le da una lana, pues ese trámite se resuelve en 2 días en lugar de pues, 1 mes o 2 meses, ¿no? También para alguien soborna a otra persona para salir de un aprieto, para no ser sancionado, para no recibir la consecuencia de lo que hizo. Por lo que es algo muy común con los tránsitos, ¿verdad? Cuando era yo más joven me acuerdo que a veces con mi familia salíamos yo soy de Oaxaca, del bello estado de Oaxaca, de la hermana República de Oaxaca. Y salíamos a veces pues de vacaciones a otros estados y era muy común que los tránsitos nos pararan porque pues veían las placas de otro estado. Yo creo que ahora también lo hacen, ¿no? Y me acuerdo en aquellos días pues que para salir del aprieto pues mi papá les tenía que dar algo. En aquellos tiempos no éramos cristianos, entonces no me avienten piedras. Y es algo común, me imagino lo han de haber visto o han conocido a alguien que les ha platicado esto, ¿no? Que abusan de su posición, abusan de su autoridad, abusan de que una persona se pase un rojo o de que no traiga las placas o de que traiga un foco fundido y lo paran y lo único que quieren es recibir dinero. No sé si les ha tocado. A mí una vez manejando yo mi moto, porque también manejo moto, no traía yo la placa, se le había caído la placa trasera y me detuvieron 2 policías, un hombre y una mujer, y yo iba a mi trabajo. Y no me había yo dado cuenta que se le había caído la placa. Y me detienen y me dice, oiga joven, ¿qué pasó? Enséñame su identificación y todo esto. Y yo dije, chin, pues ya ni modo. Y me decían, pues nos vamos a tener que llevar su moto al corralón. Y dije, pues bueno. Y se me quedaban viendo así con cara de, sí, nos vamos a llevar su moto. Pues sí, está bien, pues es lo que procede. Y entonces entre ellos pues se apartaban y hablaban, ¿no? Y regresaba uno de ellos a decirme, pues es que joven usted, así como queriendo hacer tiempo y hacerme plática, pues para ver si caía y les daba yo dinero, ¿no?
Y pues entre una cosa y otra me dijeron, ¿sabe qué? Ya váyase, ya. Por favor vaya a arreglarlo de su placa pronto. Gracias a Dios no se pusieron más pesados, me dejaron ir. Pero es algo muy común. ¿Por qué alguien quisiera sobornar para perjudicar a otra persona? También es una razón por la que alguien desearía dar dinero a cambio de una situación. ¿Por qué alguien aceptaría ser sobornado? También cabe preguntarnos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué alguien se deja sobornar? Mal, pues no sé, 200, 500, 1000 pesos de más o extra, ¿no? ¿Quién no quisiera tener pues, más dinerito en su cartera, en su mochila, ¿no? Pues por codicia, las personas aceptan el soborno por codicia. Es algo que está arraigado en el corazón del hombre. Y la codicia es un afán desmedido por obtener bienes o riquezas. Y es algo que en el mundo está muy presente. El deseo de tener, el deseo de acumular. ¿Por qué alguien quisiera aceptar ser sobornado? También podríamos pensar porque tiene una necesidad. Entonces, como que ve la ocasión propicia y dice, pues de aquí me agarro, me dejo sobornar y con este dinero pues me compro un pantalón, ¿no? me compro, no sé, algo porque tiene necesidad. Pero el hecho de que tenga la necesidad no significa que dejarse sobornar sea aprobado, sea bueno, sea correcto. El que tenga una necesidad no lo justifica. ¿Por qué alguien aceptaría ser sobornado? También para perjudicar a alguien más. Ese es también un motivo, una razón del por qué alguien aceptaría ser sobornado. ¿Y qué dice la Biblia sobre el soborno? La Biblia sí menciona en varios pasajes, en varios versículos, sobre el soborno. Y acompáñenme a Éxodo 23:8, lo vamos a proyectar también en la pantalla. La Biblia dice que el soborno nubla los ojos del sabio y corrompe las decisiones de los íntegros. Éxodo 23:8, la Nueva Traducción Viviente, lo van a proyectar en la pantalla, dice así: no aceptes sobornos, porque el soborno te lleva a hacerte de la vista gorda en aquello que ves con claridad. El soborno mueve incluso a una persona justa a tergiversar la verdad. Un pasaje muy parecido a este está en Deuteronomio 16:19. Dice en la Reina Valera: no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente dice: por ninguna razón tuerzas la justicia ni muestres parcialidad. Jamás aceptes un soborno, porque el soborno nubla los ojos del sabio y corrompe las decisiones de los íntegros. ¿Qué pasa con el soborno? Nubla las decisiones de las personas consideradas sabias y corrompe las decisiones de las personas consideradas íntegras. Tiene un potencial enorme el soborno de dañar el corazón y la vida de las personas. Y Dios prohíbe el soborno. Le prohibió el soborno al pueblo de Israel y nos lo prohíbe también a nosotros. El soborno tiene, como les menciono, el potencial, la capacidad de corromper el corazón. Hasta las personas, el versículo lo menciona, hasta las personas consideradas sabias pueden caer en este tipo de prácticas. Les ciega los ojos, hacen que se hagan de la vista gorda.
que volteen hacia otro lado a fin de pasar un acto de injusticia. ¿De qué le sirve entonces a alguien considerarse sabio o que lo consideren sabio si vende su rectitud al mejor postor? Cuando alguien soborna o cuando alguien se deja sobornar, corromperá sus decisiones. El soborno es corrupción, es corromper decisiones que deberían ser justas. Y cuando alguien soborna o se deja sobornar, siempre va a tratar de justificarse, siempre. Tratará de torcer la verdad a fin de no verse tan mal. Imagínense qué tan peligroso puede ser el soborno que el Señor menciona que afecta la vida del sabio y tuerce las decisiones de aquel que es justo. ¿Han escuchado la frase, todo el mundo tiene un precio? ¿Sí? Todo el mundo tiene un precio, dicen usualmente los que tienen billete, ¿verdad? Todo el mundo tiene un precio. Y dar o aceptar un soborno es ponerle un precio a tu integridad. Es decir, sí, mi integridad tiene un precio cuando tú aceptas un soborno o das un soborno. Y la integridad es de las cosas más valiosas que puede tener una persona, y en los cristianos mucho más. Tu integridad no debe tener un precio. No debe tener un precio. Y no podemos llegar a pensar, ¿sabes qué? A mí jamás me va a pasar, a mí jamás nadie me va a sobornar. O yo jamás voy a sobornar a nadie. Puede llegar la situación, el momento, las circunstancias que a lo mejor te lleven a pensar, ¿y si le doy dinero? ¿Y si le doy esto? ¿Y si hago aquello a fin de salir beneficiado? Puede llegar la circunstancia a tu vida, a mi vida. Y en ese punto debemos dar la respuesta correcta a Dios. ¿Qué más dice la Biblia del soborno? El soborno es causa de maldición, dice la Biblia en Deuteronomio 27:25, dice: maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Pues quitar la vida de por sí es un pecado grave. Y quitar la vida a una persona inocente, propiciado por un soborno, es algo detestable al Señor, al grado tal que genera una maldición. Maldito el que recibiere soborno. Siempre que se realiza un acto de soborno, alguien más tiene que pagar las consecuencias. Y usualmente el que paga las consecuencias es alguien inocente. Por ejemplo, cuando, no sé, el muchacho quiere entrar a la universidad y no queda, ¿no? Y entonces el papá le da un billete al director o al rector para que dejen entrar a su hijo a estudiar la carrera. Y entonces ese lugar que está ocupando el muchacho que reprobó debería ser para alguien que sí estudió, debería ser para alguien más. Y ese pobre que no llegó a entrar es el que paga las consecuencias de la corrupción de otra persona. Y usualmente es lo que pasa, cuando sucede un soborno, alguien más termina pagando la consecuencia. Y ese alguien más es alguien inocente. La Biblia dice que el que practica el soborno cree que puede lograr lo que sea. Proverbios 17:8 dice en la traducción lenguaje actual: el que da dinero a otros para que le hagan favores,
cree tener una varita mágica para conseguir siempre lo que quiere. Está curiosa esta traducción, ¿no? El que da dinero a otros para que le hagan favores cree tener una varita mágica para conseguir siempre lo que quiere. Hay personas que se pasan la vida sobornando, que su práctica común, que su costumbre para prosperar es sobornar. Creen que, como dice la frase, con dinero, ¿baila quién? El perro. Y eso lo tienen como una verdad muy presente en su vida, ¿no? Con dinero baila el perro. Y entonces creen que con dinero todo el mundo va a hacer lo que él quiera. Pero una persona que actúa de esta forma demuestra su poca integridad, su poca calidad moral, su poca autoridad moral, su poca rectitud. Y una persona así no es alguien con que valga la pena tener pues cerca, relacionarse, ¿no? Es común en el mundo que con dinero baile el perro, pero entre nosotros, entre los cristianos, no debe ser así. Nuestra integridad no debe tener un precio. Dice la Biblia también que el soborno pervierte la justicia. En Proverbios 17:23 dice: el impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de justicia. La Nueva Traducción Viviente lo menciona de esta forma: los perversos aceptan sobornos a escondidas para pervertir el curso de la justicia. El que realiza el soborno y el que acepta el soborno, ambos están actuando en contra de lo que es justo. Están actuando en contra de lo que es recto, están actuando en contra de lo que es bueno. El soborno es hacer trampa. El soborno es querer cortar caminos. Y el soborno es un acto de injusticia por donde se le quiera ver. Y Dios aborrece a todos aquellos que actúan con injusticia, que practican la injusticia. Dice la traducción lenguaje actual en Deuteronomio 25:16, Dios odia a los que no son justos y hacen trampa al pesar y al medir. Dios odia a los que no son justos. Y el soborno es un acto de injusticia completamente, de arriba para abajo. Ahora, ¿ustedes creen que haya cristianos que sobornen? ¿Sí o no? Híjole, pues pudiéramos dudar que son cristianos, ¿verdad? Cuando un cristiano acepta un soborno o hace un soborno, está en primer lugar menospreciando la voluntad de Dios, porque el soborno es una forma de idolatría también, donde se coloca el beneficio personal por encima de la voluntad de Dios. A mí no me importa la voluntad de Dios en este momento, lo que yo quiero es beneficiarme. Ya la voluntad de Dios pues la veo después. Es una forma de idolatría. Y Dios aborrece el soborno. Cuando un cristiano soborna o se deja sobornar, está menospreciando la voluntad de Dios, está desobedeciendo a Dios. Y recordemos que la obediencia trae bendición, como vimos en uno de los temas pasados. El cristiano que le dice sí al soborno puede pensar que tendrá una ganancia temporal, pero
puede estar inclinando su alma a perder un favor eterno de parte de Dios. Y en la Biblia vemos varios ejemplos de personas que sobornaron y se dejaron sobornar. Los hijos de Samuel, el profeta, que aceptaban sobornos, y dice la Biblia que pervertían la justicia. Judas, que se dejó sobornar para traicionar a Jesús. Los sumos sacerdotes que sobornaron a los guardias para mentir y decir que los discípulos de Jesús se robaron el cuerpo y que Él no había resucitado. Cuando un cristiano soborna o se deja sobornar, está mostrando una falta de confianza en Dios, una falta de confianza en los propósitos, en la voluntad de Dios para su vida. Cuando un creyente soborna o se deja sobornar, es como si estuviera tomando la solución en sus propias manos. No está confiando en Dios para resolver tal vez una situación. Y a lo mejor no le llama soborno, sino le llama ayudar al prójimo o bendecir a alguien más, ¿no? Le pone un nombre distinto a fin de no sentirse tan pecador. Pero siempre es mejor enfrentar las consecuencias de nuestros actos con integridad y con el respaldo de Dios, a que pensar que podemos salirnos con la nuestra, pues dando un dinero a cambio de algo, a cambio de un beneficio. Pero cuando un cristiano hace eso, no tiene el respaldo de Dios. No es algo que Dios apruebe, no es algo que Dios vea con agrado. Y puede haber cristianos, lamentablemente, que cuando los detiene un policía de tránsito, en lugar de pues recibir la multa o que se lleven su auto o su moto o que pues les den la infracción, pues decidan, no, pues para salir del paso le doy un Sor Juana al de tránsito, ¿no? Puede haber cristianos que piensen de esa forma, que sí decidan sobornar, que sí decidan pensar que eso no es tan grave, que no pasa nada. Y como vivimos en un mundo donde esto es común y nosotros no estamos pues, fuera del mundo, estamos dentro de una sociedad corrupta, nos puede llegar a afectar, puede llegar a pues sí, afectar nuestras decisiones en la vida diaria. Y cuando enfrentamos una situación que es difícil, que es estresante, que es preocupante, que nos pone de nervios tal vez, que no sabemos qué hacer, puede que en ese momento veamos el soborno como algo viable, como una solución al problema. Porque pues si el mundo lo hace, ¿por qué yo no? Sin embargo, esto, como les mencionaba, es una falta de confianza en Dios. Debemos enfrentar las consecuencias de nuestros actos, pero con el respaldo del Señor. Hay un ejemplo en la Biblia, en Hechos, acompáñenme ahí, en Hechos 8, del 18 al 21. Hechos 8. El capítulo menciona que Felipe empieza a predicar el evangelio en Samaria y muchos en la región de Samaria pues creen en el evangelio, se vuelven al Señor. Felipe, lleno del Espíritu Santo, realiza muchos milagros, realiza muchos actos
pues, milagrosos, portentosos. Y había un personaje llamado Simón, el mago, no sé si lo recuerdan. Y este personaje llamado Simón, dice el pasaje, que engañaba al pueblo con sus artes mágicas. Y cuando escuchó el Evangelio, menciona la Biblia que él creyó y también fue bautizado junto con otros creyentes. Y menciona en el verso 18, Hechos 8, dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció ¿qué? Dinero. Simón vio que Juan y Pedro fueron enviados a Samaria cuando escucharon que la gente recibió el Evangelio. Y entonces los apóstoles ponían las manos sobre las personas y recibían el Espíritu. Y al ver esto, Simón se sorprendió y dijo: yo quiero esto. Y les ofreció dinero a los apóstoles. El verso 19 dice, diciendo: dadme también a mí este poder, para que a cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Simón quería comprar el puesto de apóstol con dinero. Y el verso 20 dice: entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Simón quiso comprar el favor de Dios. Simón quiso comprar el don de Dios. Simón quiso comprar la bendición de Dios con dinero. Creía que era posible sobornar a los apóstoles para un beneficio personal. Y es curioso que en versículos anteriores dice que Simón había creído y que Simón se había bautizado. Simón era un creyente, pero era un creyente que quería sobornar. ¿Ustedes creen que hoy en día aún haya cristianos que quieran comprar el favor de Dios? Tal vez no con dinero, o tal vez también sí con dinero, a lo mejor con sus diezmos y sus ofrendas, y llega con el pastor y le dice: pastor, póngame a predicar, yo le ofrendo aquí chido. O pastor, ore por mí primero todos los días, cuando se levante, acuérdese de mí, porque yo ofrendo aquí mucho. Por poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Pero hay personas que creen que porque ofrendan tienen el derecho de recibir bendición de Dios, o tienen la obligación de que se les trate con mayor prioridad porque ellos son los que ofrendan. Recuerdo de una mujer, mencionada el pastor Sergio Dueñas, que evangelizaba y llegó a llevar muchas personas a la congregación. Y entonces el pastor en algún momento creo que la disciplinó, y esta hermana se enojó con el pastor, que por qué la disciplinaba si ella era la que le llenó la iglesia de almas. A lo mejor no buscan sobornar con dinero, pero de otra forma, ¿no? Quería que se le tratara bien porque ella sí evangelizaba y llevaba personas a la iglesia, y no estaba dispuesta a recibir una corrección, recibir un trato de parte de Dios. Puede que aún nosotros mismos tengamos una forma de razonar parecida cuando queremos algo de parte de Dios. Puede que en lo íntimo de nuestro corazón pensamos que pues nos esforzamos mucho para servirle, los que sirven en algún ministerio, nos esforzamos mucho para ser cristianos o para evangelizar. Yo me esfuerzo mucho en negarme a mis deseos carnales, entonces
Dios tiene que recompensarme de alguna forma porque pues estoy haciendo algo. Y en lo íntimo del corazón, en lo íntimo del pensamiento, puede que pensemos que Dios está obligado a hacer lo que nosotros queremos. Y esta es una forma espiritual de sobornar, de querer sobornar a Dios, de quererle decir, yo te doy algo, pero tú también dame algo. Y esto es un engaño, no podemos, no debemos exigirle a Dios que responda incluso nuestra oración de la manera en la que nosotros la estamos pidiendo. Si Dios quiere, Él va a responder conforme estamos orando. Pero si Dios no quiere, su voluntad es mejor que la nuestra, siempre. Y no debemos exigir a Dios que porque nosotros hicimos algo, nos esforzamos en algo, o le dimos dinero a alguien, o le dimos de nuestro tiempo a alguien, o porque somos espirituales, entre comillas, ¿no? Pues Dios tiene que responder a mi oración como yo quiero, o hacer lo que yo le estoy pidiendo, ¿no? Sí, Dios nos bendice, sí, Dios responde, sí, Dios actúa, pero lo hace conforme a sus propósitos, conforme a sus planes, conforme a su voluntad, conforme a todo lo que encamine para la gloria de su nombre. Y cabe siempre escudriñar nuestro corazón. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es la motivación que nos lleva a servirle? ¿Cuál es la motivación que nos lleva a bendecir a un hermano? ¿Cuál es la motivación que nos lleva a leer la Biblia? Incluso la motivación que nos lleva a orar. ¿Esperamos recibir algo a cambio? ¿Por eso lo hacemos? ¿O hacemos lo que hacemos por amor, por gratitud, porque entendemos el perdón que hemos recibido? En el mundo hay personas que piensan, y yo también lo pensaba antes de ser cristiano, que Dios tiene en el cielo una libreta donde va apuntando nuestras acciones buenas y nuestras acciones malas. Y que si las acciones buenas que hacemos aquí en la tierra son más que las acciones malas, pues nos va a dejar entrar al cielo. Yo pensaba así cuando era más chico, más joven. Y hay personas también que creen esto, que el cielo se gana por ser bueno. Y es también una forma de pensar que se puede sobornar a Dios con las buenas obras. Incluso venir a la iglesia, congregarse. Una persona puede pensar que es un sacrificio para Dios, entonces venir a la iglesia es algo que Dios debe tomar en cuenta y entonces pues debe escucharme y hacer lo que yo le pido cuando oro. Escuchaba yo a un pastor que decía que cuando él era joven, llegó un momento de su adolescencia que no quería ir a la iglesia y le dijo a su mamá, mamá, hoy no quiero ir a la iglesia. Y su mamá sorprendida, ¿no? ¿Y por qué no? Pues estoy cansado y me quiero quedar. No tengo ganas, decía el joven. Pues mira, pues sí te entiendo. No tengas ganas. Ah, entonces me puedo quedar. No, de todas maneras vas a ir a la iglesia. Vas a ir, pero sin ganas. Porque a la iglesia con ganas, pues puede ir cualquiera, pero sin ganas es un sacrificio que le agrada a Dios, decía, ¿no? Su mamá. Como diciéndole, pues, de todas maneras vas a ir aunque no tengas ganas. Y hay personas que dicen, no, pues voy a ir a la iglesia aunque no tenga ganas. Dios me lo va a tomar como un sacrificio, como si le estuvieran haciendo un favor a Dios, como si estuvieran haciendo algo donde Dios apuntara en la libreta, ¿no? Cosas buenas a su favor. Otra forma en la que alguien puede tener una actitud
pues inclinada como al soborno. Es cuando hacemos algo por los demás, pero esperando recibir algo a cambio. A lo mejor no lo expresas a la persona, no lo expresas a nadie más, pero en lo íntimo de tu corazón tú haces algo esperando que la otra persona te lo retribuya. No siempre es dinero. El soborno no siempre está relacionado con dinero. Es, digamos que el medio principal, pero no siempre está relacionado con el dinero. Puede que alguien en lo íntimo de su corazón está pensando, pues yo le hice un favor a tal hermano, a tal hermana, pues en algún momento me lo va a tener que pagar, aunque sea orando por mí. Puede existir una ligera línea, una línea delgada entre bendecir a alguien y dar con la intención de esperar un beneficio de vuelta. Y debemos tener mucho cuidado. Como les decía, escudriñar nuestro corazón, la motivación que nos lleva a hacer algo por alguien más, a ofrecernos para dar algo. Incluso cuando nos piden oración. Puede sonar muy pequeño, ¿no? Pero incluso cuando piden oración y tú dices, sí, yo voy a orar, pones tu manita ahí en el grupo, ¿no? ¿Cuál es la motivación que te lleva a eso? Porque tú puedes decir, sí, voy a yo a orar porque cuando yo ponga mi necesidad, pues tienen que orar por mí, porque yo oré por ellos. Debemos examinar con profundidad nuestro corazón, porque esto es una forma de soborno. Y eso es algo que a Dios no agrada. El soborno es algo que está cercano a nosotros, no es algo lejano, no es algo que solamente pasa en el mundo. Tarde o temprano, si no es que ya les ha pasado, el soborno va a llegar a su puerta. Si ya llegó, puede que vuelva a llegar más adelante, porque estamos en un mundo corrupto, en un mundo caído, y esto es algo común. Y debemos tener el corazón preparado para cuando eso suceda. No debemos dar lugar al soborno en nuestras vidas, porque puede que nos consideremos sabios o íntegros, pero el soborno nubla, dice la Biblia, los ojos de los sabios, corrompe las decisiones de los justos y causa daño a personas que son inocentes al final. El hombre puede ofrecer un beneficio temporal, una recompensa temporal, pasajera, pero Dios es el que da la recompensa eterna. Eso es algo que las personas que reciben y aceptan sobornos olvidan. Cuando alguien acepta un soborno o da un soborno, está poniendo precio a su integridad. Y eso es algo que daña el corazón, que daña el alma. Cuando alguien acepta el soborno, menosprecia la voluntad de Dios. Y no hay nada más desagradable que menospreciar la voluntad de Dios. No hay nada más que tenga más consecuencias duras que menospreciar la voluntad de Dios. Cuando alguien acepta o da un soborno, es una muestra de que no confía en Dios. De que no confía en Dios. ¿Tú confías en Dios? ¿Sí? No. ¿Tú confías en Dios? Amén. Entonces, en todo momento, en toda circunstancia, cuando se llegue a presentar, debes decir no al soborno, no a esta práctica que desagrada al Señor. Pues bien, hermanos, vamos a
ponernos de pie para terminar. Ayúdame cerrando tus ojos para no distraernos. Debemos escudriñar nuestro corazón, pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que escudriñe nuestro corazón y las motivaciones de nuestro corazón para hacer lo correcto de la manera correcta. Porque puede que nosotros pensemos que estamos haciendo lo correcto, lo bueno, pero con una intención no agradable delante de Dios. Aún en las cosas pequeñas, aún en las cosas más pequeñas que pudieran parecer, aún en eso se muestra la intención de nuestro corazón. Pidamos al Señor que Él nos muestre incluso aquellas cosas que no podemos ver. Nuestros pecados que nos son ocultos, como decía el pasaje. Que el Señor nos haga ver a través de su Espíritu Santo cuando estamos haciendo algo que a Él no le agrada. Precioso Padre nuestro, te damos gracias en esta noche porque tú escudriñas lo profundo de nuestro corazón. Las motivaciones de lo que hacemos no son ocultas a tus ojos. No te podemos engañar, Señor, jamás. Te rogamos que tú nos ayudes, Señor, a caminar con un corazón sincero delante de ti siempre. Que no vivamos una religión, que no vivamos una costumbre contigo en la iglesia, Señor. Que la motivación de nuestro corazón sea recta delante de ti, Señor, aún en las cosas más pequeñas. Que no hagamos las cosas esperando un beneficio de tu parte o un beneficio de parte del hermano. Sino hagamos las cosas con amor y por amor, así como tú lo hiciste, Señor. Que lo que nos motive siempre sea el amor por ti y el amor al prójimo, que es los mandamientos más importantes que tú nos dejaste. Porque en eso se resume la ley y los profetas. Y eso nos permite, Señor, tener paz contigo, una verdadera comunión. Ayúdanos, Señor, a que siempre nuestro corazón tenga la motivación correcta. Y si no es así, y si no actuamos así, Señor, tú nos lo hagas ver. Tú nos permitas distinguir las cosas que a ti no te agradan de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra forma de actuar. Gracias, Señor, porque tú tienes paciencia con nosotros, tú tienes misericordia de nosotros, Señor. Queremos ser gratos a tus ojos, a tu corazón. No queremos una religión, Señor, no queremos vivir cada día
como una costumbre, sino una relación sincera contigo, Señor. Gracias te damos en esta noche. Te pedimos que nos lleves con bien a nuestra casa. Que tu voluntad se haga en nuestras vidas, Señor. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Pues muchas gracias. Que Dios les bendiga y nos vemos en la siguiente reunión. Gracias.